Tono, bueno, es licenciado en Sociología y Antropología y doctorando en Filosofía con la tesis... Doctor. Y doctor, perdona. Doctorando es el que está allí. Yo doctor, ya 7 años doctorando, pero ya doctor. Con una tesis titulada Condición Postrimera. Impartes clases en el máster oficial en Cultura Contemporánea del Instituto de Investigación Ortega y Gasset. Das clase de la MBA de Gestión de Empresas e Instituciones Culturales de la Complutense, de la UCM, y máster en Gestión, Organización y Producción de Eventos de la Industria Cultural y de Entretenimiento en la ISPE. Además, eres autor de 2 manuales de gestión cultural, Conceptos y experiencias de gestión cultural, de una edición del Ministerio de Cultura en el 2008, y la gestión cultural, Conceptos y experiencias de la editorial Delta Ediverum del 2016. La tengo aquí. Sí, la pongo en el blog también. Yo luego te mando imágenes. Quería preguntarte, esquemáticamente, ¿cuáles son los pasos del montaje de una exposición? Pues mira, te voy a decir de manera más sencilla para que la gente lo venga. Es muy interesante porque además hoy estoy justo corrigiendo proyectos, 10 o 12 proyectos de mis alumnos del máster de la Complutense que se da en la Fundación Ortega y Gasset. Pues mira, lo más importante de todo, aunque la gente no se lo crea, porque muchas veces la gente dice, es que no tengo dinero, o no sé qué, o que una subvención. Lo más importante es tener una buena idea. Si tú no tienes una buena idea, un buen concepto de lo que quieres hacer, no saldrá la exposición adelante. Esta es mi experiencia a lo largo de la vida porque yo llevo viviendo de esto. Yo no soy un académico propiamente dicho, aunque dé clases en maestrías, sino he vivido siempre de la gestión cultural, de exposiciones, de revistas, de todo lo que he ido haciendo. Y por supuesto, de la dirección, como has comentado, pues de museos, de centros culturales, pero siempre es hacer gestión cultural. Entonces, tú tienes que tener una buena idea. Si no tienes esa buena idea, o sea, es decir, si yo estoy hablando contigo ahora y ahí veo que hay un armario y yo digo, vamos a hacer una exposición de armarios, pues bueno, pues podemos pensar, ¿es una buena idea o no es una mala idea? Pues igual es una buena idea. Igual tenemos que llamar a ebanistas, igual tenemos que pensar en armarios decorados, igual podemos pensar en la historia de las artes decorativas y quizás si estamos en un sitio industrial, etcétera, puede ser una buena idea. Así es como comienza la buena idea. Entonces, lo primero es tener una buena idea, porque si no tienes esa buena idea, ese concepto que arrastre, nunca lo venderás a los demás. Y lo digo en el sentido de la palabra, lo venderás a los artistas que te apoyarán, a los patrocinadores que te ayudarán, a las instituciones que te dirán, oye, esa buena idea, oye, qué bien, oye, te voy a dar un sitio para tu buena idea. Entonces, eso es importantísimo, tener un sentido de oportunidad también, y eso requiere estar muy al tanto de las cosas que pasan en el mundo, porque no solamente es conocer a los artistas y amigos que pueden ayudarte en desplegar esa idea, sino que esa idea sea lo suficientemente atractiva para que eso funcione. Si volvemos a la exposición de los armarios, pues igual, no sé si es buena idea, igual, hombre, los armarios antiguamente iban lacados e iban decorados, e incluso los artistas del pasado los pintaban y los decoraban, como lo hemos visto en los museos, y bueno, esto hoy ya no se hace. Quizá habría que hacerlo de nuevo, quizá que ahora que volvemos a un mundo más artesanal, eso esperamos, en donde volvemos a las localizaciones y a los oficios y a las cosas. Bueno, pues eso es lo primero, una buena idea. Lo segundo que tiene que hacer un buen comisario, cuando ya tienes la buena idea y el concepto, es algo simple, el listado de obra. El listado de obra es los artistas y las obras que van a participar en ese asunto. Eso es esquemáticamente lo que te permite empezar a pensar la exposición. Si volvemos al ejemplo de tu armario, que está allí, yo digo, claro, si elegimos armarios ya tenemos una dificultad, que son difíciles de trasladar, que son difíciles de mover, esto afectará al transporte, esto afectará a los seguros y esto afectará a las cosas. De manera que
lo segundo que hace un comisario siempre, cuando tú vas a presentar un proyecto y cuando cualquiera de los alumnos tuyos y de la gente que nos escuche lo piense, es lo primero segundo que le pides es el listado de obra. El comisario tiene la obligación de identificar dónde están las obras que van a formar parte de la exposición, la técnica de cada una de esas obras y el tamaño y la dimensión, porque eso va a mandar en todo el proceso de transporte y de seguros. ¿Y dónde están? Efectivamente, te dicen, mira, la obra, la exposición va a constar de estas 42 obras. Genial. ¿Dónde están? Te dice el comisario. Claro, si el comisario en ese momento te dice, no, es que una está en el Museo Pushkin de Moscú, digo, no, mira, perdona, no, entonces no me puedes decir eso porque esa, no, búscame otra, sustituyamos. Un poco más cerca, ¿no? Claro, has tenido muy buena idea, pero discúlpame, no tenemos los recursos para traernos una obra de tal. O si está en una colección particular. Lo tercero, que por tanto ya tenemos la idea, tenemos el listado de obra con las 42 obras, y en ese listado de obra hay que hacer una llamada siempre para colaborar con los distintos agentes culturales. Por lo menos así lo intento en general hacer yo. No siempre se puede, pero idealmente hay que intentar. Quiero decir que cuando haces una selección de obras, lo ideal es que esa selección proceda de las distintas fuentes generales que nutren nuestro mundo. Unas procederán de los propios artistas y de sus estudios, pero otras es conveniente que procedan de las galerías, porque las galerías son las que animan a los artistas y a los que funcionan para que el mercado y la vida funcione. Entonces conviene que también movamos las obras que están depositadas en las galerías, que procedan también de colecciones privadas, parte de ellas. Eso es lo ideal, el mix ideal, pues que esas 42 obras pues procedan de colecciones privadas, porque estamos apoyando a los coleccionistas que han invertido, que han coleccionado y que trabajan. Y por último, de instituciones públicas, de manera que pueden venir idealmente un 20% de cada uno de los lados, y de esa manera contribuimos a que todo el sector esté involucrado. Pero eso también será la garantía del éxito de la exposición, porque en la medida en la que tú involucras a más actores, pues también tendrás, cuando luego vayas a hacer la comunicación de las redes, de los comunicados, de quienes asisten, de las listas de prensa, entonces tendrás mucha gente alrededor que tiene coleccionistas, instituciones, y eso será el éxito de tu trabajo. En cuarto lugar, evidentemente, una vez que ya tenemos las obras seleccionadas, pues el buen comisario de hoy moderno tiene que saber buscar y colaborar con la institución con la que esté trabajando en un buen transporte, unos buenos seguros y una buena negociación con las entidades de derechos de autor. En el caso de los artistas es VEGAP, en el caso de los escritores es Cedro, en el caso de las piezas musicales es la SGAE, etc. Hoy en día es fácil llegar a acuerdos con estas instituciones de herencia de derechos para que los derechos no sean tan altos y se puedan reproducir. Esto es muy importante que lo haga el gestor que nos escucha, porque muchas veces hay un error que tienen los jóvenes alumnos. Dicen, no, es que está en internet la imagen y la tengo. Bueno, sí, que esté subida en internet para que tú la veas no significa que luego la puedas utilizar para reproducirlo en una tarjeta postal o en un catálogo, porque puedes encontrarte con el lío que sucede que te encuentres con una denuncia o incluso una llamada, y eso no te va a gustar a tu institución, a tu ayuntamiento. Oiga, es que este señor ha utilizado esa imagen sin mi permiso. Eso quedas mal, y el comisario, y se supone que tú das clases de eso, y los que lo hagan en el futuro lo harán, quedarán muy mal. No querrás que al concejal le llamen, oiga, ha utilizado la foto de no sé qué y no tenía permiso. Pues has quedado fatal. De manera que el comisario tiene que preocuparse también para que la empresa de transportes no solo sea adecuada desde el punto de vista económico, que es muy importante, por supuesto, pero desde el punto de vista del transporte de la obra. Porque si se te estropea una obra y se te rompe, luego la responsabilidad de quién es, no, perdona, es que yo... No, eso tiene que estar. Por tanto, el transporte de la obra, importante. El seguro, lo hemos dicho,
No es muy caro el seguro de una exposición, pero hay que tener un seguro. No nos debemos arriesgar nunca. Incluso aunque el artista, como me ha ocurrido, por ejemplo, en tu caso, alguna vez me has traído la obra, recuerdo en la exposición, pero estaba asegurada. Es decir, estaba asegurada porque ¿quién nos dice que en una gasolinera alguien la roba? ¿Quién nos dice? Son cosas que pueden suceder. Luego, el buen comisario, cuando esté trabajando, aunque sea en una exposición pequeña, tiene que tener asegurado la obra de a clavo, que se llama en la profesión. Es decir, desde que se retira del lugar donde está depositada hasta que se coloca en el sitio y desde que se coloca en la instalación hasta que se coloca. Bien, ya tenemos, por tanto, el transporte, ya tenemos los seguros. El siguiente punto que tiene que tener un buen comisario en diálogo con los artistas y en diálogo con, en realidad, los que le han ido prestando la obra, que son los que la conocen mejor porque saben dónde está depositada, es el recorrido, el diseño museográfico. ¿Cuál es el recorrido que vamos a hacer con las 42 obras que estábamos hablando? Evidentemente se pueden hacer todo tipo de recorridos. Puedes hacer un recorrido cronológico, puedes hacer un recorrido temático, si la exposición es temática, puedes hacer un recorrido por provincias si resulta que son artistas de un lugar u otro. En fin, eso ya depende del criterio que tengamos. Pero, en todo caso, la obligación del comisario y, como digo, en relación con los tenedores de la obra, porque no debe hacer, muchas veces hay comisarios que son unos ególatras y que se creen dioses. No hay nadie mejor que conozca la obra que el propio artista. Yo siempre le pregunto, ¿tú cómo ves mejor tu obra? Ah, pues así, hombre, y luego ya pues puedes discutir y conversar y decir, bueno, pues vamos a ver si podemos, a veces no se puede, todo hay que modificarlo, pero es mejor preguntarle al artista, porque además, si el artista, porque el artista conoce su obra, se va a sentir más cómodo, más feliz. Esos comisarios que yo les llamo los comisarios de pacotilla de estos como de Amazon, porque parece que lo que hacen es pedir las obras, pero no quieren estar en contacto con los artistas, no quieren estar con ellos, que les manden las obras y luego ellos ya las colocan. No, a mí me gusta estar mucho, es más, lo que más me gusta de cuando trabajo con una exposición es poder estar con los artistas, porque son los que más me divierten. Entonces, a mí no me importa que un artista me diga, mira, a mí me gustaría ponerlo así, genial, es que es mucho mejor. Entonces ese recorrido, en definitiva, ese recorrido museográfico por el espacio es absolutamente importante. Si todas estas cosas que llevamos 5 o 6 ya las tenemos en marcha, entonces el siguiente punto, y ahora ya hemos terminado lo que es de concebir la exposición, el siguiente punto es, el comisario hoy en día también tiene que ayudar a la institución a buscar de alguna manera un patrocinio si es posible. A veces no es posible, pero si es posible hay que intentarlo. Y nadie conoce mejor el asunto que ha hecho que es el propio comisario. Tú le puedes decir a la institución, hombre, busca dinero. Sí, pero como tú has hecho la exposición, pues tú de alguna manera tienes fuentes para decir, oye, mira, tal fundación a la que le he pedido yo esto, pídele tal sitio. De manera que hoy en día el comisario no puede ser solamente un agente cultural que va allí al ayuntamiento o al museo, pone la mano y dice, oye, dame algo. No, el comisario tiene que involucrarse activamente para intentar conseguir un cierto patrocinio, porque además le vendrá muy bien para hacer cosas dentro del diseño museográfico que si no, no tendría, porque muchas veces el dinero hoy es escaso. Yo ahora, por ejemplo, estoy montando una exposición para Casa Árabe de la gran fotógrafa inglesa Hannah Collins y del gran arquitecto Hassan Fatih, y estoy ayudando de una manera activa a Casa Árabe en darles las sugerencias de decir, mira, escribid a estos que nos pueden ayudar, escribid a esto tal, escribid a esta institución, escribid a esta otra. Pero esa información la tiene mejor el comisario que ninguno, porque al fin y al cabo el que nos ha cedido el espacio, hombre, puede tener información, pero seguramente igual no la tiene toda. En cambio, tú le puedes decir, mira, esta persona que he invitado es de tal país, esta embajada nos puede ayudar, este tipo de cosas. De manera que, por tanto, hoy en día no se concibe ese comisario antiguo áulico que dice, yo selecciono unas piezas, no quiero saber nada, el artista tal, y ala, y búscate la vida. Hoy en día esas cosas no existen así.
hoy en día, me refiero a lo que es en el mundo del arte contemporáneo y en el mundo del arte de verdad. Hombre, si estás haciendo una exposición sobre Murillo para el museo tal, pues igual funciona. Pero hasta incluso allí yo creo que no, porque incluso allí el verdadero comisario sabe y conoce muy bien los especialistas de Murillo, la gente que está interesada, y le puede ayudar al museo también a buscar fuentes adicionales, porque el museo los necesita, los museos también, incluso los museos grandes, están en situación de necesidad y todo dinero viene bien para hacer luego un mejor catálogo, para que el catálogo sea igual más barato y lo pueda comprar más gente, ¿no? Por tanto, esas son las partes. Y ya cuando tenemos todo eso, entra lo que es la comunicación. El aspecto de comunicación está en varias partes. En primer lugar, controlar muy bien el mensaje. El comisario tiene la obligación de hacer los primeros borradores de las ruedas de prensa, de los textos que va a diseminar la institución. Yo nunca recomendaría que dejes ese aspecto en las manos de los departamentos de prensa de las instituciones. Me da igual que sea un museo, me da igual que sea un ayuntamiento, me da igual que sea una fundación. Por supuesto, los responsables de prensa de ello lo harán muy bien, pero tú como comisario que has hecho esto, preocúpate para que el mensaje que quieres lanzar sea el que tú tenías originalmente. Al menos negócialo con ellos, dale los primeros borradores, lo que quiere decir la exposición, los artistas y lo que querían decir. Porque de esa manera se elaborará un mensaje más auténtico y por tanto la exposición tendrá más autenticidad y llegará mejor a la gente. Y los artistas se sentirán más satisfechos y el comisario que lo hace también. Por tanto, el control de lo que es la comunicación cuando estamos a la prensa también. Igualmente, cuando llegue el momento de las presentaciones públicas, el comisario tiene que asumir desde el principio un papel muy importante. Es decir, por ejemplo, en las ruedas de prensa, cuando se presente la exposición, en los recorridos de la exposición, el comisario tiene que estar presente y explicar la obra. Esto es muy importante porque normalmente las instituciones les gusta que el comisario esté allí, pero a veces los políticos especialmente y en determinados lugares lo que quieren es estar ellos de protagonistas y entonces no se dan cuenta que a veces eso perjudica al propio proceso de la obra porque entonces la prensa se pone a preguntar de otras cosas y entonces al final el debate ya no es la exposición. A mí me ha ocurrido muchas veces en la vida tener que decirle a políticos importantes de los cuales dependía tu institución, decir, oye, mira, es importante, yo prefiero que no esté el alcalde o prefiero que no esté el concejal de turno en la rueda de prensa porque la rueda de prensa a veces es una cosa técnica con los periodistas que están en la materia, y entonces es mejor que no esté esa persona porque igual va a ser. Eso no siempre se consigue porque el político dice, no, yo quiero estar allí. Bueno, vale, pues a veces es una negociación, pero yo digo esta reflexión para que se sepa que el comisario tiene que estar también pendiente del momento del lanzamiento, de la exposición, de la comunicación. No se puede quitar de en medio, al contrario, es un momento peligrosísimo porque después de todo el trabajo que se ha hecho de varios meses, si resulta que no controlas el mensaje, pues aquello puede irse por no se sabe dónde. Entonces, nadie mejor que el comisario para elaborar los artículos, las introducciones. Igualmente, si hay catálogo, o si hay un folleto, o si hay algo, pues esos mismos textos que has elaborado de introducción te sirven para ese catálogo, para ese folleto, para esa cuestión que hagas. Yo diría que básicamente estas son las cuestiones que haces y si estás en una institución mayor o grande o incluso en una pequeña, a mí me gusta también que el comisario se involucre en otro aspecto menor, pero para mí muy importante, que es el pedagógico. Muchos comisarios, como digo, se creen ahí por encima del bien y del mal y esto no quieren. Entonces, a mí me gusta hacerlo y cuando he dirigido museos o instituciones me gusta, o sea, se lo pido al comisario. Es decir, los mediadores son aquellas personas que hacen los talleres en las instituciones y explican las exposiciones. Cuando tú vas a ver una exposición grande o pequeña, al final te vas a encontrar, una vez pasado el momento de la inauguración, te vas a encontrar a unos mediadores que son los que cuidan la sala o los que hacen talleres
para explicarlo los fines de semana o para los niños y los colegios que acuden. Bien, ¿quién forma a estas personas? ¿Cómo garantizamos que estos chavales y estas chavalas, que suelen ser jóvenes, van a explicar bien tu concepto y el concepto de los artistas? Bueno, pues ahí es donde de nuevo el comisario tiene que estar al tanto. Y si no se lo piden, hacerlo él por su propia cuenta o ella. Y decir, oye, mira, yo voy a elaborar unas fichitas. Ya sé que es más trabajo, porque muchas veces cuando dices esto la gente dice, joder, es que es un montón de trabajo. Bueno, es que el trabajo es así. Entonces, yo voy a elaborar unas fichitas por sala para decir qué es lo más importante para que estas personas se lo estudien. No se van a estudiar una carrera entera, pero entonces no lo harían. Pero dicen, mira, en esta sala, cuando ellos lleguen, dicen, mira, en esta sala tenemos estas 8 o 10 obras que quieren decir esto y esto. Y como no hay tiempo, porque en las visitas a veces hay que ir rápido, tú te centras en 2 o 3. Dice, mira, aquí hay estas 8 obras que significa esto de este periodo tal. Y luego estas 2 concretas las enseñas y dices, mira, esta obra de este artista quiso decir esto. Bueno, si tú haces esas fichitas, que no es mucho trabajo, por ejemplo, 5 salas que tengas, cuando lleguen los talleristas y los pedagogos y los colegios, etcétera, pues ellos tendrán una herramienta muy buena para explicarlo y estarán muy contentos de poder explicar tu concepto a aquel que lo visita. Y eso también es muy importante. Y por eso digo que el comisario o la comisaria no debe dejarlo ahí eso, pues no, sino acordarse de decir, oye, no me importa venir un día y yo explico a las personas de los talleres, a las personas que van a estar en la exposición para cuidar. Y por último, aunque hay también muchísimos aspectos, el comisario también tiene que ayudar a la institución, sobre todo en nuestros tiempos, que siempre hay una cierta penuria, para pensar la itinerancia desde el principio, o la posible itinerancia. Es decir, nadie mejor que la institución que te ha permitido hacer esa exposición, pues muchas veces pues, te lo ha permitido y estás muy contento con ello. Pero nadie mejor de nuevo que el comisario para sugerir y decir, oye, mira, esta exposición que hemos hecho, la verdad es que en esta fundación de La Coruña o en este sitio de Asturias que yo conozco o en este sitio de no sé dónde, quizá la podríamos ofrecer y les podría tal. Entonces, es también deber del comisario o de la comisaria preocuparse por ello, sugerirlo para rentabilizar mejor el trabajo, con lo cual económicamente irá mejor, pero también para que haya una mayor difusión. Entonces, estas cosas a veces salen y a veces no salen, pero evidentemente lo ideal es intentarlo. Yo diría que básicamente, aunque seguramente se nos quedan en el tintero muchas cosas, pero básicamente yo creo que esto es lo que un comisario tiene que tener un poco en la cabeza. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que es clarificador para los alumnos del EMAO el saber cuáles son los pasos para la construcción de una exposición, porque muchas veces nos preocupamos solo de la creación de la obra, pero nos olvidamos de ese paquete final que es cuando emites finalmente, pones de pie la obra, ¿no? Cuando empieza a caminar, ¿no? Claro. Es muy importante. Es fundamental porque, como decía aquel refrán castellano que decía, el buen paño en el arca se vende, es decir, decía, claro, el buen paño si es muy bueno está escondido y no hace falta mostrarlo, pero no, eso era, quizá en la Edad Media podía ser que había pañeros muy buenos y ya sabían dónde tal. Hoy en día el paño hay que mostrarlo. Si no lo mostramos y hacemos un plan para que tal, pues al final no lo damos a conocer. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Tono. Nos vemos pronto y esperemos verte en el EMAO también físicamente. Este año, como siempre iré a Galicia, como ya sabes, todos los años a recorrer el campo y las tierras y los caminos, como es desde hace ya muchos años, y ya buscaré yo la manera para pasarme por allí y saludaros a todos. Muy bien. Un abrazo fuerte. Venga, hasta luego.